Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y miren, voy a tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible y este artículo incluso, primeramente lo que quiero es darles los que escribe precisamente la revista Foreign Affairs del Consejo de Relaciones Exteriores. Es importante ver cuál es la visión de Estados Unidos sobre Israel, aquel que han llamado en su momento pues un estado satélite de Estados Unidos. Incluso me parece que Joe Biden en su momento hablaba precisamente de este país en cómo si no fuese, si no existiese, se lo hubieran también creado en Medio Oriente. Es una posición muy importante esto, y para que vean, ¿no? Incluso, ¿por qué estaría poniendo un propagandista como Jan Miles Chung diciendo esto? Tiene mucha razón y ahorita van a entender el por qué es tan importante para los Estados Unidos. Ojo, la prosperidad, la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos están ligadas a la existencia de Israel. Y a diferencia de Ucrania, Afganistán o cualquier otro país, Estados Unidos está actualmente involucrado en ayudar militar o de otro tipo. Quien diga que Estados Unidos debería de mantenerse al margen simplemente no lo entiende. Ahorita van a ver por qué Estados Unidos necesita tanto en esta región a Israel. ¿Por qué necesita este aliado y quien dé este orden, por ponerlo de alguna manera? Porque ojo, incluso lo que está ahorita, se los voy a poner acá, se los voy a doblar al español rápidamente, pero vean lo que dice Benjamin Netanyahu precisamente en esta situación. Ojo con esto porque aquí vienen muchas situaciones, ojo. If you don't solve the Palestinian problem, si no resuelves el problema palestino, no vas a tener la paz, no vas a tener esta paz con la hermandad árabe, ¿no? Y ojo, porque él dice, los palestinos solamente son el 2% del mundo árabe. Ya sabes, el otro 98%. Nunca vas a poder hacer la paz con ellos, ¿no? Eso fue. Y por mucho tiempo la gente lo aceptó. Y en estos tratados de paz iniciales fue con Egipto, con el primer presidente del Likud, Saddam de Egipto, y después con Jordania, el primer ministro Rabin. Y ojo, por casi un cuarto, 25 años, no tuvimos ningún otro tratado o acuerdo de paz. Porque lo que nos decían es, ¿sabes qué? Tienes que ir a través de los palestinos, ¿no? Era el mediador de cada una de estas naciones. Sigue siendo el mediador. Ojo, y ellos, pues, no quieren una solución de la clase que les estoy describiendo o de cualquiera. Porque ellos lo que quieren es la disolución de nuestro estado, ¿no? Así que pudiésemos esperar la mitad de otro siglo. Y yo dije, ¿sabes qué? No creo que debamos de aceptar esto como primer ministro. Porque si esperamos a lo que él decida, vamos a tener que esperar por siempre. Así que lo que decidí fue hacer algo diferente. Lo que decidí es hacerlo de manera directa. Con todos estos del mundo árabe, del acuerdo de Abraham, ¿no? Los acuerdos de Abraham. Esencialmente es hacer una ecuación diferente, hacerla a la reversa. No una situación en donde va de adentro para afuera, sino de afuera para adentro. Es decir, ir directamente con estos países y forjar estos acuerdos de paz con estos, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Morocco, y ahora tratar de expandirnos en un salto cuántico. Y ojo, con Arabia Saudita.
Es decir, ¿cómo le van a hacer en este sentido para decirle a los palestinos ya no? Pero si ellos te han pedido que vayas allá, que respetes allá, ¿no? Esa es la cuestión. Es que esto es, ¿qué le tendrían que ofrecer, por ejemplo, en este salto cuántico a Arabia Saudita, ¿no? Para que, pues de alguna manera, den este simbólico, ¿no? Doblar la rodilla, por así decirlo. Y decir acuerdo, ok, Israel, hacemos un acuerdo de paz directamente a Arabia Saudita sin la necesidad de los palestinos. ¿Eso qué sería para el mundo árabe, no? Porque independientemente de lo que dice Benjamin Netanyahu, en el que solamente representan 2%, aquí esto doblar la rodilla y un acuerdo de paz es, ¿sabes qué? Fuera de cualquier contexto y demás, sigue siendo directamente aliado con Estados Unidos. Y ahorita van a ver por qué. Porque en esta conclusión de este artículo que saca Foreign Affairs sobre por qué empezó esta situación, les recuerda algo, en este caso, a Israel. Pongan atención y, ojo, cuando yo les ponga y les diga, a ver, paréntesis, es mi opinión sobre el artículo, va a ser completamente objetivo esto. ¿Qué dice el Foreign Affairs? Y ojo, ustedes les voy a poner en la descripción el link directamente a esto, para que no vean que les estoy mintiendo ni nada. Ahí está, la revista del Foreign Affairs hablando de esto. ¿Por qué? ¿Por qué atacó Hamas y por qué Israel fue tomada por sorpresa? Mucho ojo con esto, amigos, porque tenemos que entender qué es lo que ellos nos dicen, qué es lo que le están diciendo a Israel y el por qué les estoy poniendo esto que menciona acá. Independientemente que este tipo no nos caiga bien, pero ahorita van a ver porque claro, que Estados Unidos depende mucho en esta situación. Obviamente también Netanyahu, que se tambaleaba en las encuestas, la situación en donde, pues bueno, ya no era tan popular y situaciones que van surgiendo ahí, ¿no? Sabemos que también, pues bueno, miren lo que va a usar. Empecemos. ¿Por qué atacó Hamas y por qué Israel fue tomado por sorpresa? Una conversación con Martin Indyk. Esta era la mañana del 7 de octubre, en donde el grupo palestino Hamas llevó a cabo un ataque sorpresa contra Israel a una escala sin precedentes. Bueno, lanzaron todos estos instrumentos democráticos, infiltrando militantes en el territorio israelí, tomando un número indeterminado de personas como rehenes. Y al menos 100 israelíes, al momento de escribir esto, amigos, se fueron y 1400 más han resultado heridos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que su país estaba ya en un estado de guerra. Y cuando las fuerzas israelíes respondieron, alrededor de 200 palestinos se fueron de este mundo. Alrededor de 1600 han resultado heridos. Y ojo, amigos, porque la primera víctima en una intervención por la democracia es la gente. Esta situación, independientemente, o sea, no es estar de lado, sino del lado de la humanidad, del lado de la paz. Para comprender lo que esto significa para Israel, los palestinos y la región en donde los asuntos exteriores, es decir, Foreign Affairs, han recurrido a Martin Indyk, miembro distinguido de Lowy en diplomacia entre Estados Unidos y Oriente Medio, en el Consejo de Relaciones Exteriores. Indyk se ha desempeñado 2 veces como embajador para los Estados Unidos en Israel, primero de 1995 a 1997, nuevamente para el año 2000 a 2001. Él ha servido también como enviado especial de presidentes estadounidenses como Barack Obama para las negociaciones entre Israel y palestinos en 2013 a 2014. Anteriormente se había desempeñado como el asistente especial del presidente Bill Clinton y el director senior para asuntos del Cercano Oriente y Asia Meridional o en el Consejo de Seguridad Nacional, como subsecretario de Estado para los asuntos del Cercano Oriente en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Indyk ha hablado con un editor ejecutivo, Justin Vogt, este sábado por la tarde. La conversación a continuación ha sido editada para una mayor extensión y claridad. Ojo,
Varios observadores han señalado que los acontecimientos del día de hoy han tenido un impacto en los israelíes muy similar al efecto que tuvieron esto en 2001 en septiembre en Estados Unidos. Pero estos israelíes han soportado muchísimas situaciones en las últimas décadas, al igual que por supuesto los palestinos. ¿Qué distingue a esto, ¿no?, en la situación de los conflictos? Mira, esto fue un fracaso total del sistema por parte, y ojo lo que menciona, de Israel. Los israelíes están acostumbrados a poder saber exactamente qué están haciendo los palestinos en detalle. Y es que gracias a estos sofisticados medios de espionaje, construyeron un muro muy costoso entre Gaza y las comunidades del lado de Israel de la frontera. Confiaban en que Hamás iba a ser disuadido de lanzar un ataque importante, que no se atreverían porque serían aplastados, porque los palestinos se volverían contra Hamás por provocar otra intervención por la democracia. Los israelíes creían que Hamás estaba ahora en una modalidad diferente, centrándose en un alto al fuego a largo plazo en el que cada lado se beneficiaba de un acuerdo de vivir y dejar vivir. Así, 19,000 trabajadores palestinos iban a Israel cada día desde Gaza, lo que beneficiaba a la economía y generaba ingresos fiscales. Pero lo que resulta es que todo fue un enorme engaño. Entonces la gente está en shock, y como lo que ocurrió en 2001 en Estados Unidos, existe esta sensación de que cómo es posible que una banda heterogénea de bad hombres pueda lograr esto. ¿Cómo es posible que puedan vencer a esta poderosa comunidad de inteligencia israelí y a estas poderosas fuerzas de la defensa de Israel? Y todavía no tenemos buenas respuestas. Pero estoy seguro de que parte de la razón fue la arrogancia, una creencia israelí de que la simple fuerza puede disuadir a Hamás y que Israel no tenía que abordar los problemas a largo plazo. Ojo con esto, amigos. Han pasado 50 años de esa situación en el 73, ¿no? Misma fecha. Entonces, casi misma fecha. Es una situación en donde dices, mira, ¿no?, Yom Kippur, ¿por qué Hamás iba a elegir llevar a cabo este tipo particular de ataque ahora mismo? ¿Cuál era la lógica de esta estrategia? Mira, Martin Litkin, solo puedo especular, y es que sinceramente todavía estoy en shock, pero creo que hay que considerar el contexto en este momento. El mundo árabe está llegando a un acuerdo con Israel. Ojo, están llegando a un acuerdo con Israel. Arabia Saudita está hablando de normalizar relaciones con Israel. ¿Se acuerdan? Esto que estaba comentando Benjamin Netanyahu, comentando esto de que el salto cuántico será hacer un acuerdo con Arabia Saudita. Y como parte de ese posible acuerdo, Estados Unidos está presionando a Israel para que le haga concesiones a la autoridad palestina, el enemigo de Hamás. Así que esta fue una oportunidad para que Hamás y sus partidarios iraníes interrumpieran todo este proceso. Acordémonos que Arabia Saudita e Irán ya normalizaron relaciones con la anuencia, o más bien con la ayuda de China y de Rusia, ¿no? ¿Qué pasa acá? Mira, no creo que Hamás siga el dictado de Irán, pero sí creo que van a actuar de forma coordinada y que van a tener un interés común de interrumpir el progreso que estaba en marcha y que estaban ganando mucho apoyo entre la población árabe. La idea era avergonzar a los líderes árabes que han hecho la paz con Israel o que pudiesen hacerlo. Así que hay conversaciones en curso sobre este acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, y conversaciones sobre las garantías de seguridad de los Estados Unidos para con Arabia Saudita. Hay que acordarnos, ¿no?, que la actual administración no tiene buena relación con el presidente actual y sobre todo el país, ¿no? Desde la campaña presidencial de Joe Biden, pues él decía que eran un estado paria, precisamente por la situación de lo que fue este periodista que hicieron pedacitos, ¿no? Mohammed bin Salam y las implicaciones y todo esto. Oye, ¿cómo es posible que nos estás torciendo un reportero? Bueno, dijo, van a ser un estado paria prácticamente. Y pues obviamente el príncipe heredero no muy contento cuando Joe Biden lo requirió para el tema de que bombearan más petróleo para el mundo, para que se abarataran los costos justo cuando venían los midterms. Y él dijo, hasta 2027 pudiésemos incrementar en un poquito más, ¿no? 1%, algo así.
Una situación que obviamente dijeron, ok. Después están vendiendo petróleo a distintas naciones, haciendo acuerdos por ejemplo con China y vender el petróleo ya sin lo que estipulaba Estados Unidos. ¿Cuándo fueron estos acuerdos en donde viene el patrón dólar, el petrodólar? Ya no oro, sino ahora todo basado en el dólar estadounidense, que estaba respaldado obviamente en la energía. Si querías comprar y vender y solamente con dólares. Eso Arabia Saudita ya no. Ahora con Rusia directamente, con China directamente y en sus propias monedas. Entonces pongan eso en perspectiva para que comprendamos un poco esto, ¿no? ¿Qué le tendría que dar Estados Unidos a Arabia Saudita para volvérselo a echar al bolsillo? Tendría que ser mucho, pero ya vemos que no hay una muy buena relación. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Zanahoria o garrote? Mira, con toda probabilidad una motivación principal para Hamas e Irán fue el deseo de alterar ese acuerdo, porque esto amenazaba con aislarlos, y esta era una muy buena manera de destruir, de destruir sus perspectivas. Al menos esto en el corto plazo. Y una vez que la cuestión palestina vuelva a ocupar un lugar central y que los árabes de todo Medio Oriente estén viendo cómo las armas estadounidenses en manos israelíes están eliminando a un gran número de palestinos, ojo, esto es lo que él está suponiendo y ahorita está pasando. Se desencadenará una reacción muy fuerte. Líderes como Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, se van a mostrar muy reacios a hacer frente a este tipo de oposición. Hacerlo requeriría que se levantara y que le dijera a su pueblo: este no es el camino. Mi camino conseguirá para los palestinos mucho más que el camino de Hamas, lo que solo traería miseria. Creo que este tipo de coraje es demasiado esperar de cualquier líder árabe en este tipo de crisis. Y le preguntan, a ver, ¿qué opiniones existen ahora para el gobierno israelí? Bueno, ya han pasado por esto 5 veces antes y hay un manual bastante claro. Movilizan al ejército, atacan desde el aire, infringen daños a Gaza, intentan decapitar a los dirigentes de Hamas y bueno, si esto no funciona en términos de lograr que Hamas deje de disparar sus cohetes y entable las negociaciones para poder liberar a los rehenes, entonces creo que estamos ante una invasión israelí a gran escala en Gaza. Ya han salido varios a decir que si hay una incursión terrestre, ellos entran, ¿no? Creo que en el tema de Egipto también ya lo han dicho. Están pasando ahorita cosas en Líbano, amigos. Cuidado. Mira, esto presenta 2 problemas. Uno es que Israel estaría luchando en zonas densamente pobladas. Las protestas internacionales contra las víctimas civiles que Israel puede infligir con sus instrumentos estadounidenses de alta tecnología trasladaría esta condena a Estados Unidos e Israel, y de esta manera presionaría a Israel para que se detuviera. El segundo problema es que si Israel tiene éxito en una intervención en gran escala, entonces él va a ser el dueño de Gaza y tendrá que responder a las preguntas: ¿cómo vamos a salir? ¿Cuándo nos retiraremos? ¿A favor de quién nos vamos a retirar? Recuerden, los israelíes ya se retiraron de Gaza en 2005 y no quieren volver a entrar. Entonces ustedes conocen, ha tratado con Netanyahu a nivel personal y profesional durante décadas. ¿Qué rumbo espera que vaya a elegir? Bueno, lo primero que debemos de saber es que se enorgullece de su cautela cuando se trata de intervención por la democracia. Tiene mucho cuidado de no lanzar una intervención democrática a gran escala. Así que lo que creo es que su primera preferencia va a ser la de utilizar la fuerza aérea para tratar de infligir un castigo suficiente a Hamas para aceptar un alto al fuego y luego una negociación para el regreso de los rehenes. En otras palabras, el retorno al status quo anterior. Eso es lo que está intentando conseguir, intentando utilizar a los Estados Unidos, Egipto y Qatar para poder influir en Hamas para que se detenga. Y si esto no funciona, y dudo que lo haga, entonces va a tener que buscar otras opciones. Y amigos, ojo con esto, porque acá en este sentido, ya lo acabamos de ver a Benjamin Netanyahu hablando de esta situación de querer, pues, cambiar el orden de la ecuación. También recientemente acaban de decir
que van a evitar ya no llevar más alimentos, ayuda, agua y demás. Lo van a cortar completamente a la zona. Esto va a estar fuerte, ¿eh? No nada más va a afectar a Hamas, sino esto es como las sanciones de Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, la población es la que va a empezar a desesperar. Si esto no funciona, ¿qué va a pasar? Porque ahora sí son todos. ¿Por qué dudas que eso no funcione? Mira, porque temo que la intención de Hamas sea conseguir que Israel tome las represalias masivas y que este conflicto se vaya intensificando. Un levantamiento en Cisjordania, ataques de Hezbollah, revueltas en Jerusalén. Le dicen, entonces, en otras palabras, Hamas no seguirá el juego de ninguna respuesta israelí que apunta a restaurar este status quo ante. Bien, en términos de la escalada, el partido a seguir más de cerca es Hezbollah. Si va aumentando el número de gente que se va de Palestina, Hezbollah se verá tentado a unirse a la refriega. Y aquí tienen 150,000 cohetones que pueden lanzar sobre las principales ciudades de Israel. Esto va a conducir a una intervención total no solamente en Gaza, sino también con el Líbano. Todos se verán arrastrados a esta situación. Por otro lado, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, los países que han firmado los acuerdos de Abraham con Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, tienen interés en calmar las cosas y lograr un alto al fuego, porque cuanto más tiempo pase adelante, más difícil va a ser resultar mantener sus relaciones con Israel, ¿no? Porque entonces dices, es un hermano árabe. Aquí, la actual inestabilidad política en Israel va a afectar la toma de decisiones allá. Mira, creo que todo esto queda en el camino por ahora. Se trata de una crisis bastante profunda de proporciones aún desconocidas. Amigos, se sigue gestando todavía esta situación. Y no es como que, vaya, inició sábado y el domingo termina, no. No sabemos cuándo pueda acabar esta situación o qué más pueda desembocar. Cuidado el estrecho de Hormuz. Mira, el primer ministro se va a enfrentar a un verdadero problema, no solamente a la hora de defender a sus ciudadanos, sino también a la hora de evitar culpas por lo que va a ocurrir. No veo cómo va a poder hacerlo, así que tiene que encontrar la manera de redimirse a través del conflicto. No va a poder permitirse el lujo de que los miembros extremistas de extrema derecha de su coalición dicten lo que vaya a suceder, porque esto llevaría a Israel a un lugar muy malo. Así que lo que tiene que ejercer es el control sobre ellos, cosa que aún no ha podido hacer o tendrá que eliminar. Lapid, el líder de la oposición, se ofreció hoy a unirse a un gobierno de emergencia estrecho, incluyendo al partido Likud de Netanyahu, el partido de Lapid y el partido del líder de la oposición Benny Gantz. Es sorprendente que esto esté sucediendo precisamente, y ojo, esto es lo interesante, 50 años después, casi exactamente el mismo día, después de este sorpresivo ataque árabe contra Israel que había lanzado la guerra de Yom Kippur en 1973. Es notable y no es una coincidencia. Hay que recordar que para los árabes, la guerra de Yom Kippur fue vista como una victoria. Egipto y Siria lograban tomar por sorpresa al ejército israelí, logrando cruzar así el canal del Suez y avanzar hacia los altos de Golán, hasta el punto en que muchos israelíes pensaban que Israel estaba acabado. Y así, aunque al final Israel prevaleció en esa intervención, la victoria de los primeros días todavía se celebra en el mundo árabe. Entonces, que jamás demuestre 50 años después que puede hacer lo mismo, eso es un gran impulso para la posición de estos en el mundo árabe y un gran desafío para aquellos países y líderes que se han posicionado junto a Israel los 50 años anteriores. Vale la pena señalar que Hamas es un adversario bastante diferente. En 1973, el presidente de Egipto, Anwar Sadat, fue a la intervención democrática con Israel para hacer la paz con Israel. Hamas ha lanzado una intervención para destruir a Israel, o para hacer todo lo posible por debilitarlo, para derribarlo. Y además, no tiene ningún interés en hacer la paz con Israel. Fue la arrogancia. Y ojo, esto es lo importante, esta conclusión que tiene aquí el Foreign Affairs en referencia a Israel. Es importante esto para entender, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Esta es la línea.
Fue la arrogancia lo que llevó a los israelíes a creer que en 1973 que eran imbatibles, que eran la superpotencia en Medio Oriente, que ya no necesitaban prestarle atención a las preocupaciones de Egipto y de Siria, porque eran muy poderosos. Esa misma arrogancia se ha manifestado nuevamente en los últimos años, incluso cuando muchas personas dijeron a los israelíes que la situación con los palestinos era insostenible. Pensaron que el problema estaba bajo control, pero ahora todas sus suposiciones se han derrumbado, tal como sucedió en 1973, y tendrán que aceptar eso. ¿Ustedes qué opinan de esta situación, amigos? Porque ¿qué va a pasar en esto? ¿Para qué es el estado satélite? ¿Y por qué es tan importante la región? Hay que recordar que en esta región está precisamente el mundo árabe. De ahí está la riqueza petrolera. De ahí va el canal del Suez, tan importante para el comercio internacional. De ahí va también el caso de la energía y de la salida, donde está el estrecho de Hormuz. Porque si no hay paz en esa zona, prepárense. Estados Unidos está en los mínimos históricos de la reserva estratégica de petróleo. Si ellos fallan en esto, les quedan 17 días nada más de reserva estratégica de petróleo si no pueden traer petróleo del extranjero, ¿no? ¿Qué va a pasar en un hipotético caso que esto escale? 17 días. ¿Y después? ¿Y la crisis de la deuda? ¿Y el tema de lo que va a pasar con este sistema económico mundial si esto colapsa? Porque el tema del bicho habrá quedado como si no hubiese sido, como decían ellos, una distracción, ¿no? Amigos, hay que entender lo que está pasando para prepararnos por si no se llega a la paz. Pidamos, oremos, deseemos, no sé cómo, pero porque esto no vaya a escalar a más. Pero vean el tema, Ucrania, ahí ya, ¿dónde va a saltar esto? Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Por favor, quisiera que me pusieras, y por favor, sean respetuosos en el área de comentarios. O sea, esto no es un partido de fútbol, ¿no? ¿Qué piensas que puede llegar a ocurrir en esta situación? Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien, suscríbanse. Si están en la posibilidad de apoyar al canal, pueden hacerlo a través de un super chat. Si me ven en diferido, hay un corazoncito aquí abajito con el cual también me pueden ayudar. Únanse como miembros del canal o a través de mi Patreon. Está aquí en la descripción. Hasta luego.